Esto que estás a punto de aprender no es un truco, no es una frase mágica ni una táctica de manipulación para salir del paso. Es un proceso interno tan claro y tan entrenable que cuando lo comprendas y lo apliques como te lo voy a enseñar, tu presencia empezará a sentirse a distancia con una nitidez que sorprende incluso a quien no quiere admitirlo. Imagina por un instante que despiertas y antes de que el ruido del mundo te arrastre, enciendes en tu cuerpo una señal emocional que no grita, pero tampoco se apaga, una vibración que el otro percibe como una mezcla rara de calma y curiosidad, como si algo dentro de él se abriera paso diciendo, presta atención. No es mística hueca ni teoría bonita, es fisiología y foco, emoción elevada sostenida con precisión y un compromiso sincero con lo que eliges sentir. Porque el recuerdo que permanece durante el día no nace de palabras sueltas, nace de estados que el cuerpo reconoce como seguros y deseables. Quiero que te des permiso para creer, por un instante, que puedes dirigir esa señal sin enviar un solo mensaje, sin publicar nada, sin entrar en la espiral de comprobar si te miró o si reaccionó a algo. El mundo te ha hecho pensar que la influencia se consigue forzando, llamando, presionando, intentando hacer que pase. Pero la realidad es que lo que se graba en la memoria emocional ocurre cuando dejas de empujar hacia afuera y empiezas a ordenar hacia adentro. Hay una diferencia abismal entre buscar validación y emitir presencia. Lo primero se impone y genera resistencia. Lo segundo se ofrece y abre un espacio donde el otro respira mejor contigo que sin ti. Esa es la puerta por la que vamos a entrar. La puerta donde tu respiración, tu atención y tu emoción aprenden a trabajar como un solo sistema para que tu huella no sea un golpe de efecto, sino una melodía de fondo que lo acompaña sin que sepa por qué. Sé que tienes prisa. Lo noto en la manera en que te preguntas cuántos días tomará, en esa urgencia por ver señales, por encontrar pruebas de que funciona. Esa misma prisa es la que te roba el resultado, porque convierte cualquier práctica en un examen que repites con miedo a fallar. Aquí no vamos a operar desde la urgencia, vamos a operar desde la exactitud. Primero preparas el terreno para que tu sistema nervioso te crea. Después eliges con una claridad quirúrgica la emoción que quieres que te represente. Y solo entonces, cuando tu cuerpo dice sí, ejecutas el protocolo que instala esa emoción como una firma energética que el otro no puede ignorar. Si te revelara todo ahora, tu mente intentaría saltarse pasos, como quien quiere correr antes de aprender a respirar. Por eso, hoy vas a recibir la arquitectura, las razones, los errores que vas a evitar y el compromiso que vas a asumir contigo, para no convertir esto en un intento más que se pierde en la ansiedad. Necesito que visualices el inicio de un día completamente distinto. Despiertas y no eres rehén del teléfono, no eres rehén de un recuerdo ni de una conversación pendiente. Despiertas y recuerdas que eres causa, no reacción. Tomas aire como si ese aire fuera el código con el que reescribes tu estado. Y con cada exhalación vas soltando las microtensiones que en otro tiempo te traicionaban. La mandíbula apretada, los hombros encogidos, la mirada que busca aprobación en el espejo. Una vez que el cuerpo entiende que no está en peligro, le enseñas una emoción específica y la conviertes en ritmo, en gesto, en imagen, en una certeza que no necesita demostrarse delante de nadie. Esa certeza es la que viaja. Esa certeza es la que el otro siente. Esa certeza es la que vuelve, horas más tarde, como un impulso que le pide saber de ti sin comprender del todo por qué. Habrá quien te diga que todo esto suena abstracto, que lo real son los hechos, que si no hay llamadas o mensajes, no hay nada que leer. Déjalos hablar. Lo concreto aquí es medible en tu cuerpo. Frecuencia respiratoria que se vuelve estable. Latido que abandona el modo alarma. Mente que sostiene una sola saltar a escenarios imaginarios. Cuando ese triángulo se alinea, suceden tres cosas que no fallan. Tu ansiedad pierde combustible, tu presencia gana densidad
y tu intuición empieza a guiarte hacia actos externos más inteligentes y menos compulsivos. No se trata de desaparecer ni de jugar a la indiferencia. Se trata de elegir el momento y la forma en que sales al mundo, de manera que lo que hagas por fuera sea coherente con lo que sostienes por dentro. Ahí nace la atracción que perdura, no en la exageración, sino en la coherencia que se siente. Quiero que entiendas que aquí no hay atajos, pero sí hay un camino breve si lo recorres con honestidad. Vas a aprender por qué la mayoría fracasa, porque mezcla emociones contradictorias, porque pide desde la carencia, porque rompe el sello del amanecer contaminándolo con el viejo hábito de revisar, comparar, exigir. Y vas a aprender a evitar esas trampas antes de que te atrapen. Vas a comprender cómo usar recuerdos sin quedarte atrapada en ellos, cómo convertir un instante compartido en una semilla de complicidad que germina en su mente sin necesidad de empujarla. Cómo crear un anclaje físico que tu sistema reconozca como esto es. Y cómo sostenerlo sin esfuerzo a lo largo del día con gestos invisibles que nadie ve, pero que todo lo cambian. No te prometo fuegos artificiales en una noche, ni que se rompan todas las resistencias en un solo intento. Te prometo algo más valioso, la habilidad de encender, cuando tú lo decidas, una vibración que no se contradice. Una presencia que no pide permiso, una claridad que no negocia con el miedo. Si permaneces conmigo hasta el final, vas a recibir la pieza que la mayoría oculta o simplifica. El momento exacto en el que la señal se imprime con más fuerza. El orden preciso en el que debes ejecutar cada paso y la frase corta, sentida, no recitada, que sella el proceso para que el eco te represente durante horas. Esa parte no la voy a revelar todavía, porque tu mente intentaría usarla sin el suelo firme que necesita. Primero vamos a darte ese suelo, y luego, cuando estés lista, vas a escuchar el código completo. Ese es el punto de partida, un compromiso con tu respiración como metrónomo, con tu emoción como tinta y con tu atención como pincel. Si tú sostienes el ritmo, la tinta se asienta y el trazo no tiembla. Si tu emoción es la correcta, el dibujo se vuelve inevitable en la mente del otro. Si tu atención no se dispersa, el cuadro no se rompe a mitad del día. Lo que viene ahora es la primera piedra de ese suelo. Entender por qué el cuerpo recuerda mejor aquello que se siente seguro y cómo llevarlo desde los primeros minutos del día a un estado donde tu presencia se perciba como un refugio y no como una demanda. Cuando captes eso, todo lo que sigue encajará con una naturalidad que hoy quizá te parece imposible. Y justo por eso, en la próxima parte vamos a abrir esa puerta despacio, con inteligencia y sin dejar nada al azar. Para que todo lo que acabas de sentir en el cuerpo tenga suelo real y no se quede en una inspiración de momento, necesitamos construir el marco que sostiene la práctica, porque sin el marco, la técnica se convierte en un artificio efímero. Y con el marco, la técnica se vuelve una ley personal que puedes invocar a voluntad. Y ese marco empieza entendiendo que tu estado interno no es un accidente, sino una arquitectura que se diseña y que la mente, el corazón y la respiración no son piezas sueltas, sino un sistema vivo que, cuando vibra al unísono, emite una señal ordenada que los demás perciben como presencia. Y la presencia no es una pose ni un truco social. Es una cualidad fisiológica que nace cuando la mente deja de dispersarse. El corazón abandona la contracción del miedo y el cuerpo abandona el modo supervivencia para entrar en un modo de seguridad activa. Porque desde seguridad, el sistema nervioso autoriza la curiosidad, la apertura, la ternura y el magnetismo. Y solo entonces el recuerdo que el otro guardará de ti deja de estar empapado de tensión y empieza a oler a calma, a posibilidad, a esa combinación de claridad y suavidad que el organismo reconoce como un lugar donde bajar la guardia. Si lo observas con honestidad, verás que los intentos pasados fracasaron no porque estuvieras condenada a repetir la historia, sino porque querías construir presencia sobre una base resbaladiza. Pensamientos que iban y venían como olas cortas,
Emociones que chocaban entre sí como dos imanes en polos opuestos. Respiraciones cortadas que intentaban sostener imágenes que el cuerpo no se creía. Y ahí es donde se pierde potencia, cuando el cerebro proyecta deseos que el corazón no puede acompañar y el diafragma no puede sostener. Porque el cuerpo no ejecuta fantasías que contradicen su química, solo ejecuta señales que reconoce como verdad sensorial. Y por eso el marco no empieza con frases ni con visualizaciones sueltas. Empieza con la coherencia, que no es mística sino mecánica. Un patrón respiratorio que estabiliza el corazón, un estado emocional elevado que no compite con la ansiedad, una dirección atencional que deja de saltar a escenarios imaginarios y se queda, por fin, en una sola emoción faro. Cuando construyes así, la mente deja de trabajar como un foco estroboscópico que fatiga a todos y empieza a funcionar como una luz cálida y constante que guía sin herir. Y entonces la memoria emocional del otro te registra no como una exigencia, sino como una experiencia placentera, y el organismo humano, te lo prometo, siempre vuelve a lo que fue placentero y seguro, no por magia, sino por eficiencia biológica. Quiero que retires la culpa de tus hombros por lo que no salió antes, porque el error no fue tu deseo de conectar, sino la secuencia en que lo ejecutaste. Cuando el orden es erróneo, incluso una intención noble se traduce en ruido, y el ruido no graba huella, solo cansa. Cuando el orden es correcto, incluso una dosis mínima de intención se amplifica y se vuelve memorable. El orden empieza por el cuerpo, no para quedarte atrapada en lo somático, sino porque el cuerpo es la puerta de entrada más directa a la confianza, y sin confianza no hay campo magnético que sostener. Sigue con la emoción faro, no para negar el resto de emociones, sino para dar un timón a tu barca interna y evitar que choques contra todas las orillas en un mismo minuto. Y culmina con la atención, no en forma de vigilancia obsesiva, sino de una mirada interna que aprende a permanecer, porque la permanencia, aunque suene humilde, es la cualidad que convierte un destello en una llama. Hay personas que confunden intensidad con solidez y se intoxican con picos emocionales que no pueden mantener. Y luego se preguntan por qué el otro se aleja. El organismo del otro se aleja de lo que quema en exceso y vuelve a lo que entibia con constancia. Por eso nuestro marco privilegia la estabilidad sobre el espectáculo, no para apagarte, sino para que tu brillo sea habitable. Y cuando tu brillo es habitable, el otro no solo quiere mirarte, quiere quedarse cerca, porque cerca de ti su sistema respira mejor, y nadie abandona con facilidad el lugar donde respira mejor. Deja que te lo pinte con una escena concreta para que lo sientas en la piel, y no solo en la cabeza. Amanece. El mundo todavía no te reclama. Te sientas sin postureo. Tal vez con una manta sobre las piernas para que tu cuerpo entienda que no será castigado. Colocas la columna neutra. Dejas que el mentón no se adelante a la ansiedad. Entrecierras los ojos lo suficiente para que la mirada no escape. Y empiezas a respirar de modo que la exhalación dure apenas un poco más que la inhalación. No porque sea místico, sino porque esa relación le comunica al tronco encefálico que no hay amenaza, y cuando no hay amenaza, la corteza prefrontal accede a su mejor desempeño. Y en ese descenso del ruido, asomas una emoción, solo una, no un coro de emociones discutiendo, y la sientes como textura en el pecho, como temperatura en las manos, como una memoria del estómago que se suelta, y la nombras sin gritarla. Apenas la sostienes como quien sostiene agua en las manos, y en esa textura, en esa temperatura, en esa memoria, invitas una imagen que no te rompa, un instante compartido que no te arrastre al dolor del después, tal vez una risa tranquila, tal vez una caminata donde el silencio no fue tensión, sino descanso, y mientras respiras, sigues siendo anfitriona de esa emoción. Y mientras eres anfitriona, tu mente no lee conversaciones antiguas ni redacta respuestas que no te pedirán. Se queda ahí, enseñándole a tu organismo cómo se siente. Estar bien contigo y también estar bien sin la confirmación inmediata del otro. Y es en ese aprendizaje donde tu señal se ordena,
porque el corazón deja de golpear la puerta del miedo y empieza a latir con ritmo. Y la mente deja de saltar de piedra en piedra, y tu cuerpo, por fin, se pone de tu lado. Ese es el marco en su forma más simple y más poderosa. Coherencia fisiológica, emoción única, atención sostenida, y cuando este triángulo se repite varios amaneceres, se vuelve un idioma interno. Y cuando un idioma interno se afianza, tu presencia se convierte en una firma que el otro reconoce, incluso si no quiere admitirlo. Porque su organismo responde antes que su orgullo. Y el organismo, repito, elige lo que le sienta bien. Esta no es que no supieras respirar ni sentir, la respuesta es que el mundo te entrenó en el hábito de reaccionar y de medir tu valor en la respuesta del otro. Y cuando una cultura te programa a buscar afuera, la soberanía interna parece una excentricidad. Pero lo cierto es que no hay atractivo más poderoso que una persona que sabe generarse su propio estado y que lo sostiene sin teatralidad, porque esa persona emite una frecuencia que dice: no vengo a drenar, vengo a sumar. Y el cuerpo del otro lo percibe con una claridad pasmosa. Por eso, el marco que te propongo no pelea con el mundo, lo descifra, porque entiende que la atención es un recurso finito, que la emoción sin cuerpo es humo, y que la respiración sin intención es solo un reflejo útil para sobrevivir, pero pobre para magnetizar. Y al integrarlos, recuperas la palanca que siempre estuvo ahí, oculta bajo capas de ruido. Si además te has preguntado por qué a veces, cuando intentabas pensar bonito, te sentías peor. La razón es que la mente odia la incoherencia y cuando dices una cosa pero tu cuerpo vibra otra, la mente te castiga con rumiación. Por eso aquí no vamos a declamar frases en el vacío. Vamos a convertir una sola frase en sensación repetible. Y cuando una frase se vuelve sensación, el sistema la toma por real y la defiende. Y cuando el sistema la defiende, aparece el milagro de lo cotidiano. Ya no tienes que sujetarte del teléfono como si fuera tu respiración, porque tu respiración vuelve a ser tu respiración, y no hay mayor libertad que esa. Quiero que imagines, no desde la fantasía sino desde la física, lo que ocurre cuando repites esta secuencia con elegancia. Las primeras veces sentirás resistencia, porque la inercia del viejo patrón empuja fuerte, pero al cuarto o quinto amanecer, si no negocias con el impulso de correr al pasado, algo se organiza por dentro y esa organización se nota por fuera, no porque cambies el color de tu voz para impresionar, ni porque calcules pausas para parecer misteriosa, sino porque lo que dices ya no está contaminado. Y la otra persona, sin saber por qué, te escucha mejor, te lee más lento, te piensa más rato, porque su organismo está recibiendo una señal estable, y el organismo ama lo estable. Por eso los vínculos que perduran no son los más estridentes, son los más coherentes. Aquí alguien podría objetar que también hay atracciones voraces que encienden los cuerpos, y es verdad, existen, pero esas hogueras sin base se consumen solas y dejan ceniza emocional. Lo que te estoy proponiendo no es un fogonazo, es un fuego noble, y ese fuego no cansa, acompaña, y por eso su recuerdo permanece cuando el día se vuelve difícil. Y cuando el día se vuelve difícil, el otro busca, por pura supervivencia emocional, aquello que le devuelva la coherencia. Y si tú te has vuelto a ese lugar, te buscará, a veces en silencio, a veces con palabras, pero te buscará. Ahora necesitas saber que el marco no se completa sin dos componentes que mucha gente olvida: la elección deliberada de una emoción faro y el anclaje sensorial que la vuelve cuerpo. Porque si dejas la emoción al azar, tu atención bailará al ritmo de cualquier estímulo. Y si no creas un anclaje, el cuerpo olvidará rápido la textura de lo que quieres sostener. Por eso, en el siguiente tramo vamos a elegir con precisión casi quirúrgica esa emoción que te va a representar y vamos a enseñarle al cuerpo a reconocerla como su casa. Y lo haremos con un gesto concreto y una imagen limpia que no te hiera. Y con esa base,
Cuando llegue el momento exacto del día en que la señal se imprime con más fuerza, no sentirás pánico de «si lo estoy haciendo bien», porque tu organismo ya lo sabrá. Pero todavía no voy a abrir esa puerta sin que hayas desmontado los obstáculos que suelen robarte la fuerza, porque de nada sirve tener un marco precioso si dejas que los viejos hábitos lo agujereen por debajo. Y por eso, para que no vuelvas a tropezar con las mismas piedras, en la próxima parte vamos a derribar, una a una, las trampas que apagan tu señal y te obligan a perseguir lo que podrías atraer. Y cuando escuches esas trampas te reconocerás en ellas y, sobre todo, aprenderás a desactivarlas antes de que nazcan, para que por fin puedas avanzar sin sabotearte a cada paso y entregar al cuerpo la experiencia de una coherencia que, una vez que la prueba, no querrás soltar nunca más. Y ese será el puente perfecto hacia el momento en que afinemos la emoción faro y la convirtamos en tu nueva firma, para que el marco que acabas de abrazar no se resquebraje en cuanto salgas al mundo. Tenemos que entrar con luz en la habitación donde se esconden las trampas, porque no basta con querer estar en coherencia si, sin darte cuenta, alimentas cada día los hábitos que la apagan. Y la primera trampa es tan seductora como devastadora. Confundir reacción con resultado, creer que la microrespuesta inmediata del otro es un triunfo cuando, en realidad, muchas veces es un reflejo nervioso del ego, y no una impresión profunda en su memoria emocional. Y esa confusión te empuja a perseguir migajas de confirmación, a medir tu valía en la rapidez de un visto o en el ritmo de un like. Y no ves que cada gesto desesperado enseña a tu sistema que la supervivencia depende del afuera, con lo cual la respiración se acelera, el corazón se desordena, la mente salta a escenarios y tu presencia se diluye, porque el cuerpo jamás puede emitir calma cuando tú misma le recuerdas a cada minuto que está en peligro. Por eso la trampa no es solo psicológica, es fisiológica, y la salida no es prometerte que no mirarás el teléfono, sino reeducar el reflejo hasta que el amanecer deje de ser una subasta de atención y se convierta en un santuario donde tú decides qué emoción te representará. Y cuando eso sucede, el impulso de comprobar pierde apetito, no porque seas de piedra, sino porque por fin estás alimentando otra cosa más nutritiva que la ansiedad. La segunda trampa parece inteligente, incluso estratégica, pero es veneno en cámara lenta. Fabricar escenas para despertar celos, publicar mensajes crípticos para provocar reacciones, soltar migajas de presencia para mantener al otro orbitando, sin darte cuenta de que todo lo que nace de la tensión genera memoria de tensión. Y la tensión, aunque excite, no se sostiene, porque el organismo humano anhela lo que le devuelve la coherencia y huye, tarde o temprano, de lo que lo mantiene en estado de hipervigilancia. Y entonces te encuentras con una paradoja dolorosa. Lograste su atención por un rato, pero a cambio, sembraste en su cuerpo una asociación entre tu presencia y el cansancio de defenderse. Y nadie se queda voluntariamente donde tiene que estar armado. Por eso el método que vamos a consolidar aquí no construye atracción desde el filo, sino desde la profundidad. No busca picos momentáneos, sino huellas que guían. Y ese cambio de filosofía tiene consecuencias concretas en tus actos. Porque cuando tu intención pasa de «que me mire ahora» a «que me recuerde bien todo el día», abandonas la urgencia teatral y eliges señales pequeñas, honestas y consistentes que el otro puede habitar sin pagar peaje emocional. Y en ese hábitat, te lo digo con toda claridad, el deseo no se apaga, se hace adulto. La tercera trampa es silenciosa y se disfraza de espiritualidad. Repetir frases como si fueran hechizos, decir «yo soy calma», «yo soy amor», «yo soy magnetismo», con la mandíbula apretada, el pecho en guerra y el estómago revuelto, esperando que la palabra niegue a la química. Y lo único que consigues es que la mente, que odia la incoherencia, te castigue con rumiación y culpa. Porque lo que declaras por arriba y lo que vibras por abajo no coincide, y el cerebro, para protegerte, dispara preguntas como flechas. Si eres calma, ¿por qué tiemblas? Si eres magnetismo, ¿por qué necesitas demostrarlo? Y la rueda gira hasta agotarte.
Por eso aquí no vamos a recitar mantras que el cuerpo no cree. Vamos a convertir una sola frase en sensación, a bajar el concepto al gesto, a la temperatura, al ritmo, para que cuando digas, estoy bien contigo y también sin ti, tu diafragma lo sepa, tus manos lo sepan, tu pulso lo sepa, y entonces la frase deja de ser un eslogan y se vuelve una orden amable que tu sistema ejecuta sin resistirse. Y cuando diriges así, desde la coherencia hacia la palabra y no al revés, aparece esa fuerza silenciosa que otros llaman carisma y que yo prefiero llamar evidencia, porque la presencia deja de ser un acto y se convierte en un estado. La cuarta trampa parece menor, pero perfora la base como la gota que taladra la piedra: la falta de sueño. Porque pretender construir magnetismo sobre un organismo agotado es como pedirle a una brújula que oriente en medio de un imán gigante. Y ese imán es la fatiga, que deforma todo, intensifica la amenaza, hace más frágil la atención y más grises las emociones. Y entonces tu amanecer, en lugar de ser un templo, se vuelve una carnicería de pensamientos. Y claro que vas a caer en el teléfono. Claro que vas a buscar microdosis de dopamina. Claro que vas a confundir hambre de descanso con hambre de validación. Por eso el método no se limita a respiraciones bonitas. Exige higiene del sueño. Exige que te cuides la noche anterior como quien cuida el terreno antes de sembrar. Exige que entiendas que no eres un robot espiritual. Eres un organismo y los organismos necesitan descanso para producir belleza. Y cuando respetas esa base, la coherencia no es una hazaña, es una consecuencia. La quinta trampa es más sutil y quizás la más frecuente. Mezclar emociones contradictorias como si el cuerpo fuera un mezclador, capaz de armonizarlo todo. Pedir ternura mientras emites resentimiento. Requerir complicidad mientras vibras castigo. Clamar por paz con el pecho convertido en tribunal. Y no te juzgo por sentir todo eso. Te invito a no pedirle al sistema lo imposible. Porque el sistema no puede sostener dos guiones opuestos al mismo tiempo sin romperse. Y cuando se rompe, busca reparación inmediata en lo más fácil, que casi siempre es el impulso de contacto, el micromensaje, la publicación que inocentemente apunta. Y ahí se deshace la magia. Por eso insistí en la emoción faro, porque cuando eliges una y la honras, no estás negando el resto, estás dándole un timón al barco para que, aunque lleguen olas de celos o de rabia o de tristeza, la dirección se mantenga. Y ese mantenerse no significa rigidez, significa que hay un norte y que tu energía ya no naufraga en cuanto la marea sube. Y te aseguro que esa estabilidad se siente al otro lado, como cuando entras en una casa ordenada y el cuerpo descansa sin preguntar por qué. La sexta trampa es el teatro del control. Ensayar conversaciones futuras, construir respuestas perfectas para escenarios que nunca ocurrirán igual, gastar horas en microanálisis de detalles que solo agrandan tu ausencia en el único lugar donde tienes poder, que es el ahora de tu respiración. Y mientras ensayas, pierdes el día real, pierdes el gesto, pierdes la mirada, pierdes la oportunidad de construir recuerdo a base de calidad de atención. Y el otro, que no ve tus ensayos pero sí percibe tu fatiga, te siente lejos incluso cuando estás hablando, porque no hay presencia donde la mente está atrapada en un mañana defensivo. Y cuando no hay presencia no hay registro, y sin registro no hay recuerdo, y sin recuerdo no hay pensamiento sostenido. Por eso el corazón del método es práctica de presencia, no de performance, y ese cambio no te quita herramientas, te las devuelve, porque te reclama aquí, donde puedes ordenar tu señal en silencio y dejar que el resto haga su trabajo con menos interferencia. La séptima trampa es creer que debes hacer algo grande para que te sienta. Y esa necesidad de grandilocuencia mata la alquimia sutil que realmente imprime. Porque lo que se queda en el cuerpo del otro rara vez es un titular. Suelen ser piezas pequeñas de coherencia repetida. Una cierta calma en tu ritmo, una cierta calidez en tu tono, una cierta honestidad en tu mirada, una manera de estar que no compite por el protagonismo del momento, porque no necesita ganar la escena para ganar la memoria.
Y cuando captas esto te relajas. Paradójicamente te vuelves más intensa donde importa, porque toda tu energía deja de dispersarse entre artificios y se concentra en sostener la vibración que elegiste. Y entonces, lo inevitable ocurre. Te vuelves fácilmente recordable, no porque hagas ruido, sino porque tu señal no se confunde con el ruido de nadie más. Quiero que veas ahora, con la mente clara y el cuerpo dispuesto, cómo todas estas trampas comparten un patrón común. Nacen de la prisa por obtener afuera lo que no hemos consolidado adentro. Son atajos que prometen ganar tiempo, pero que, en el balance, te lo roban. Te roban sueño, te roban foco, te roban dignidad interna, y cada robo va limando el filo noble de tu presencia. Por eso la salida no es heroica ni espectacular, es elegante y precisa, y empieza donde todo empieza, en el método, en la coherencia corazón-mente, en enseñarle a tu organismo un ritmo que contradiga suavemente la alarma y que autorice una emoción elevada sin que el sistema la boicotee. Y cuando la coherencia aparece, el resto de trampas se quedan sin combustible, porque la respiración ordena, el latido acompasa, la mente obedece, y en ese obedecer deja de pedir trucos, y empieza a valorar la repetición fértil que, día tras día, te hará inolvidable. Te contaré algo que quizá te resuene, no como promesa, sino como posibilidad al alcance de tu obediencia interna. Hubo quien juraba que solo un gesto dramático podía mover la aguja, hasta que cambió la hora de su práctica, afinó una sola emoción, respetó el sueño, dejó de ensayar pleitos y, sobre todo, sostuvo su respiración como un metrónomo al amanecer. Y a los pocos días no necesitó perseguir señales porque se convirtieron en consecuencia, no porque el otro se volviera un títere, sino porque su organismo, cansado de la tensión, reconoció en esa presencia un descanso activo, un lugar donde funcionar mejor. Y el cuerpo siempre se mueve hacia lo que lo hace funcionar mejor. Esa es la ley que quiero que labres en tus huesos, no para manipular, sino para honrar, que la atracción verdadera no destruye, repara, no encierra, libera, no exige, invita, y si te mantienes en esa invitación, el mundo responde. Y ahora que hemos desactivado el arsenal que saboteaba tu camino, la puerta está lista para abrirse hacia la práctica que convierte el marco en músculo, y el músculo en huella, porque hablar de coherencia no basta. Hay que sentirla y sostenerla. Y para sentirla necesitamos ingresar con cuidado en el laboratorio más simple y más poderoso que tienes: tu respiración, tu postura, tu latido. 3 piezas que, cuando las alineas, hacen de tu cuerpo un instrumento afinado capaz de emitir la nota que quieres que el otro recuerde sin darse cuenta. Y si en este mismo momento sientes que algo en tu pecho pide aprender ese ritmo, es porque ha llegado la hora de convertir todo este entendimiento en experiencia. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a cincelar en la siguiente parte, donde te llevaré de la mano a encender la coherencia como quien enciende un fuego noble que no quema, calienta, y que, cuando arde, deshace de raíz el frío que tantas veces te llevó a buscar afuera lo que siempre estuvo esperando, paciente, en tu centro. Ahora que has visto con honestidad dónde te saboteabas, y has comprendido que la prisa y el teatro solo te alejaban de lo que realmente anhelas, vamos a entrar por fin en la cámara central del método. Es el lugar íntimo donde la teoría deja de ser teoría y la coherencia corazón-mente se vuelve una experiencia que puedes encender, con la misma naturalidad con la que enciendes una lámpara cuando cae la tarde. Porque si no se siente en el cuerpo no existe, y si no existe en el cuerpo, no imprime. Imagina que te sientas antes de que el mundo te reclame, y lo primero que le regalas a tu organismo es una señal inequívoca de seguridad. La espalda no rígida, pero sí disponible, el pecho sin armadura, pero sin hundirse, la coronilla imaginando que alguien la sostiene con suavidad, la mandíbula aflojando el gesto de pelear, la lengua descansando en el paladar como quien vuelve a casa, las manos en un lugar donde no tengan que demostrar nada, y ahí, en esa disponibilidad al presente que no necesita exhibirse, permites que la respiración comience a dibujar un compás, con una entrada que no asalta,
y una salida que dura apenas un suspiro más que la entrada, como la ola que besa la orilla y retrocede sin violencia. Y a ese compás le concedes 3 o 4 ciclos, para que el tronco encefálico entienda que hoy no toca correr, que hoy toca habitar. Y cuando el tronco encefálico lo entiende, el corazón responde, y su variabilidad deja de parecer un tambor de guerra para volverse un metrónomo íntimo, que ordena tu casa por dentro, y ese orden es el que te permitirá elegir y sostener una emoción sin que la ansiedad te la robe, porque nadie puede sostener ternura si su cuerpo tiembla de amenaza. Nadie puede sostener complicidad si su pecho late como si un peligro invisible lo persiguiera. Nadie puede sostener calma ardiente si su mente está litigando con fantasmas. Por eso la coherencia es la llave maestra, y hoy vas a ver cómo girarla en la cerradura hasta que oigas el clic del acceso. Cuando el clic sucede, y sucede más rápido de lo que imaginas cuando eres fiel al compás, aparece un silencio que no asusta, un silencio que te abre espacio para traer una sola emoción faro, sin que otras 50 pidan turno. Y ahí es donde muchos fallan, porque creen que sentir mucho es sentir bien, y lo que necesitan no es un incendio de emociones compitiendo por protagonismo, sino una chimenea noble que calienta la casa toda la jornada. Así que eliges una, la que hoy vaya a representarte con dignidad, la que te haga habitable por dentro y memorable por fuera. Puede ser esa seguridad dulce que dice sin palabras, estoy bien contigo y también lo estoy sin ti. Puede ser esa ternura madura que no confunde piedad con amor. Puede ser esa complicidad tranquila donde el mundo por fin deja de exigir explicaciones. Y cuando la eliges no la enuncias como un eslogan que se grita hacia el cielo. La traduces al idioma que tu organismo sí comprende, que es sensorial, físico, pulcro. ¿A qué temperatura se siente esa emoción en tus manos? ¿Cómo se coloca tu esternón cuando la representas? ¿Qué gesto adopta tu respiración cuando deja de esconderse detrás de la prisa? ¿En qué parte exacta del pecho notas que la presión baja y la amplitud sube? ¿Qué sucede con tu mirada cuando dejas de pedir y empiezas a ofrecer? Ese mapa no se hace en la cabeza, se hace con el cuerpo como cartógrafo. Y cuando el cuerpo cartografía, la mente, que antes era un caballo desbocado, ahora acepta las riendas porque comprende que el jinete no quiere castigarlo sino guiarlo al agua. En ese estado donde la emoción ya tiene textura, permites la entrada de una imagen limpia, no el collage ruidoso de todos los recuerdos, no la película que termina en tormenta, no el diálogo inventado que siempre te roba el pulso. Una imagen limpia, breve, concreta, que pueda existir sin romperte. Un trozo de tiempo en el que fuiste verdad y no performance. Tal vez una mirada sostenida que no pidió garantías. Tal vez una risa floja que no compró aplausos. Tal vez un caminar juntos que no compitió con la prisa. Y dejas que esa imagen repose como una hoja sobre agua quieta, mientras el compás de la respiración la mece. Y no la aprietas, no la exprimes, no la conviertes en examen. La dejas estar como se deja estar al sol en la piel cuando por fin amanece. Y el corazón, agradecido, se abre otros milímetros, y su campo se ordena y se ensancha. Y es allí donde muchos reportan algo que se parece a una evidencia física. El nudo en la garganta cede. El centro del pecho deja de vibrar con electricidad sucia y empieza a pulsar con electricidad amable. Los hombros, sin orden explícita, bajan 1 centímetro. La frente deja de pedir futuro. La boca deja de repasar pasado. Y si alguien pudiera medir desde fuera, y créeme, hay maneras de medirlo, vería que ese compás, esa textura, esa imagen, están escribiendo en tu fisiología un estado que el cuerpo reconoce como hogar. Y el cuerpo, cuando reconoce hogar, quiere volver a él. Podrías pensar que con eso basta, pero falta un detalle que convierte lo que ya está sucediendo en una huella que se mantiene en el tiempo donde tu presencia debe andar contigo mientras haces tu vida. Ese detalle es el anclaje. Y no hablo de una cábala supersticiosa, sino de un gesto simple y discreto, que vinculas a este estado para que, más tarde, cuando el ruido del día te visite,
puedas tocar ese gesto y el organismo recupere el mapa sin tener que reedificarlo desde cero. Puede ser la mano derecha rozando el esternón por apenas un segundo, como quien recuerda la llave que lleva en el bolsillo. Puede ser el pulgar rozando el pliegue entre índice y medio. Puede ser el leve contacto de la lengua en el paladar y una exhalación un poco más larga que la inhalación, mientras piensas en silencio un «ya estoy», no un «ya vendrá», no un «ya me buscará», un «ya estoy», que es la frase más breve y más honesta que existe cuando la coherencia está encendida. Y al fijar ese anclaje no estás haciendo magia, le estás dando a tu sistema un atajo noble para volver a casa sin depender de condiciones externas. Y ese es uno de los regalos más grandes de esta práctica, porque a mayor soberanía, menos ansiedad, y a menor ansiedad, más magnetismo real. Ahora que la base está encendida, aparece la tentación de convertir esto en un proyecto heroico de horas y horas. Y no lo necesitas. Necesitas fidelidad más que duración, precisión más que épica. Necesitas repetir el compás, respetar el estado, anclar el gesto y salir a vivir. Porque el propósito no es quedarte en un altar aislado del mundo. El propósito es convertir tu cuerpo en altar portátil y que el mundo se convierta en el templo donde tu señal viaja sin gritar. Y para eso vas a cuidar dos cosas durante la jornada. La primera es no romper el sello con actos que contradigan frontalmente la emoción faro que elegiste. Si elegiste complicidad, no te traiciones con microcastigos en redes. Si elegiste ternura, no te sabotees con ironías que solo son dolor disfrazado de ingenio. Si elegiste seguridad dulce, no te arrebates en la primera curva porque alguien no respondió en tu horario. La segunda es mantener vivo el anclaje con microtoques silenciosos, que no teatralicen nada. Porque cuanto menos dramatismo, más creíble es tu señal para el organismo del otro, que no responde a panfletos, responde a coherencias. Algunas personas me preguntan por el ¿cómo sabré que funciona? Y lo dicen con ese miedo ancestral de haberlo intentado todo ya. Y mi respuesta, aunque suene paradójica, siempre vuelve al cuerpo. Sabrás que funciona cuando tu cuerpo no pida pruebas, cuando tu sistema deje de mendigar confirmación, cuando esa presión que solía instalarse a media tarde haga una reverencia y se retire, cuando puedas mirar una pantalla sin que tu pecho la convierta en juez, cuando hablar se vuelva una extensión de tu silencio y no un arma. Sabrás que funciona porque el hambre de lo inmediato baja, y sin pedir permiso, empiezan a suceder pequeñas sincronicidades que no te obligan a gritar, «Mira, ves, funcionó», porque lo verás en detalles que no requieren propaganda, un nivel distinto en su tono, un modo nuevo de preguntar que antes no tenía, una disponibilidad que no necesita justificación, o incluso, y esto es clave, un silencio que ya no te destruye porque tu sistema está ocupado en sostenerte a ti. Y cuando estás sostenida por ti, la vida empieza a responder como por efecto dominó. No por capricho del destino, sino porque dejaste de empujar en contra de tu propio viento. Queda una pieza más en este cuarto de coherencia antes de que salgamos a la galería siguiente del método. El momento del día en el que esta práctica imprime con mayor fuerza en tu fisiología y, por resonancia, en el campo del otro. Ese momento que aparece como una rendija entre la noche y el día donde las defensas bajan. La química se prepara para despertar y la mente, durante unos minutos, se deja enseñar como si fuera arcilla. A esa rendija la vamos a entrar pronto con precisión quirúrgica porque hay un orden que multiplica el efecto y un error pequeño que, repetido, lo diluye. Y quiero que lo recibas cuando ya no necesites desesperar por resultados, cuando la curiosidad sana haya reemplazado a la urgencia cansada, porque sólo así podrás ejecutar sin parecerte a la vieja versión que hacía rituales con el corazón en huelga. Y cuando lleguemos ahí, vas a sentir claridad, quizá una especie de «ahora lo entiendo», que parece obvio solo después de sentirlo. Antes de cruzar esa puerta, sin embargo, necesito que tu mente sepa algo que mis alumnos más disciplinados han convertido en verdad propia. Una sola semana de este compás, de esta emoción faro, de este anclaje honrado, cambia no solo tu relación con la persona que te importa,
cambia la relación que tienes con tu propio deseo, que ya no es grito sino decisión, que ya no es tormenta sino marea, que ya no te usa, lo usas tú. Y ese reposicionamiento es el corazón silencioso del magnetismo, porque lo que hace inolvidable a alguien no es cuánto ruido hace al entrar, es cuánta paz deja después de irse. Y esa paz no es ausencia de intensidad, es intensidad domada que sabe cuándo arder y cuándo abrigar. Y el que prueba ese clima vuelve, incluso si tarda, porque el cuerpo busca su mejor funcionamiento como el agua busca su cauce. Podría darte ya los minutos exactos, el orden, el cierre, la frase que sella, pero sería traicionar el ritmo que hoy tuviste el valor de aprender. Prefiero que cierres este tramo con la certeza de que el clic es posible en ti y no solo en otros, con el compromiso de tratar a tu respiración como a una maestra y no como a un sirviente, con la decisión de elegir cada día la emoción que te va a representar, aunque el mundo te invite a reaccionar. Porque cuando esa constancia se planta como un árbol, la siguiente pieza cae madura y el protocolo que revelaremos más adelante deja de ser una receta y se vuelve un acto de identidad. Y ese es el único lugar desde el que este método florece de verdad. Y ahora sí, con la coherencia encendida y el anclaje listo para acompañarte fuera de la esterilla y dentro de la vida, déjame llevarte en la próxima parte a una historia concreta, real, medible, donde todo esto que hoy parece íntimo y silencioso se convirtió en un cambio observable en pocos días. Una historia que no necesita fuegos artificiales porque su poder está en la repetición humilde y en los ajustes finos. Y cuando la escuches, vas a reconocer puertas que tú también puedes abrir. Y entonces, con ese testigo vivo en la mano, cruzaremos juntos hacia el momento más delicado del proceso, esa ventana del amanecer, donde la impronta se vuelve indeleble, y la secuencia exacta que sellaremos al final del video empezará a tener sentido como tiene sentido el último nudo, cuando el puente ya está tensado. Cuando María llegó, traía en los ojos ese cansancio antiguo de quien ha intentado todo, y aún así se acuesta con la garganta apretada y el teléfono convertido en oráculo. Una mezcla de dignidad herida y hambre de paz que no se cura con respuestas instantáneas. Por eso no le prometí milagros ruidosos ni giros dramáticos. Le propuse algo que su cuerpo pudiera creer. 5 días de entrenamiento silencioso. 7 minutos al amanecer con la puerta cerrada a cualquier estímulo ajeno. Una sola emoción faro que la representara sin pedir permiso. Y un anclaje discreto que tradujera la intención en materia. Y ella, con más humildad que fe, aceptó. Y lo que ocurrió en ese breve tramo de tiempo es exactamente lo que quiero que sientas como posible en ti. No como una excepción que solo le sucede a los otros, sino como un camino corto cuando dejas de pelearte con tu fisiología y la conviertes en aliada. El primer amanecer, María no luchó por parecer espiritual ni por dominar el temblor de sus manos. Se sentó con una manta en las piernas y durante los primeros 30 segundos, solo permitió que su respiración dejara de ser un hilo roto. Inhaló sin violencia y exhaló un poco más largo, lo suficiente para que el tronco encefálico tuviera una noticia clara. Hoy no vamos a correr, hoy vamos a habitar. Y esa sola noticia desactivó el 30% del ruido que había dominado sus mañanas. Lo midió ella misma cuando, al levantarse, el impulso de revisar el teléfono bajó de 10 a 7 en su escala bruta de urgencia. No porque hubiera recibido un mensaje salvador, sino porque su organismo, al fin, había recibido oxígeno sin cuentas pendientes. Luego vino la emoción faro. Elegimos juntos seguridad dulce, y yo le pedí que no la proclamara, que la sintiera, que buscara su temperatura en las manos, que notara cómo el esternón subía apenas 1 milímetro cuando se permitía imaginar un presente sin litigio, que se quedara en esa mínima altura como quien sostiene una vela en un cuarto en penumbra, y al cerrar el minuto 2, su pecho ya no vibraba como cable pelado, y cuando llegó al minuto 4, apareció una imagen limpia. Un instante de ellos dos caminando en silencio por un parque donde no hacía falta justificar nada. Una escena sin palabras, pero con pulso.
que ella dejó flotar como hoja de invierno sobre agua quieta sin apretarla para que durara ni castigarla por no durar. Y entonces ancló, mano derecha rozando el esternón, mano izquierda en el abdomen, apenas 2 segundos de contacto y una exhalación con un «ya estoy», que no suplicaba al futuro y no renegaba del pasado. Y ese «ya estoy» fue la primera palabra de su cuerpo que no venía de la ansiedad en muchos meses. Cerró ese día con una sorpresa humilde. Manejó mejor el ritmo de la jornada. No cayó en la trampa de publicar indirectas. Pudo responder 2 mensajes laborales sin filtrar todo por el prisma de la ausencia. No eran fuegos artificiales. Era el piso subiendo 1 centímetro. Y ese centímetro, si se repite, es un piso nuevo. El segundo amanecer no fue perfecto. Ninguna segunda mañana lo es. Porque la inercia del viejo patrón protesta y la mente intenta negociar. Pero ella llegó igual al asiento, y en lugar de pelear con la mente, dejó que el compás la ordenara. 4 respiraciones con exhalación más larga, hombros que bajan, mandíbula que se desacopla del juicio, lengua en el paladar como quien declara tregua, y una invitación paciente a la emoción faro, que esta vez tardó un poco más en aparecer, porque la memoria del drama empuja cuando presiente que pierde territorio. Y aún así, cuando la sintió, se topó con una grieta inesperada. Al traer la imagen del parque, aparecía un eco de nostalgia, un filo sutil que amenazaba con convertir el ritual en museo del lo que fuimos. Entonces hizo algo fundamental, retiró la imagen un paso y se quedó solo con la textura corporal de la seguridad dulce. Eligió el cuerpo por encima de la película, porque entendió que el film podía mentir, pero el diafragma no. Y al quedarse con el diafragma, notó que su exhalación encontraba un ritmo propio, casi como si el cuerpo quisiera liderar. Y lo dejó. Y cuando ancló, esta vez eligió un gesto todavía más discreto, el pulgar rozando el pliegue entre índice y medio. Un pequeño puente táctil que podía repetir en público sin llamar a la épica. Y al abrir los ojos, el mundo estaba igual, pero su modo de entrar al mundo no. Porque no fue al teléfono, fue al vaso de agua, no fue al bucle, fue a su agenda, no fue al juicio, fue al siguiente paso necesario del día. Y a media tarde, cuando el viejo impulso de mirar si había señales le apretó el estómago, tocó el pliegue entre índice y medio. Respiró 2 veces con exhalación apenas más larga. Recordó, ya estoy. Y el impulso bajó, no desapareció por completo, pero bajó del 7 al 4. Y ese descenso no fue magia. Fue la consecuencia de haberle dado al cuerpo un mapa al que volver, sin pedirle al mundo permiso para usarlo. En el tercer amanecer ocurrió lo que siempre espero que ocurra cuando alguien honra 3 días seguidos un compás. El corazón empezó a dialogar con el cerebro de otra forma, y ella lo sintió. No como luces místicas, sino como un calor amable en el centro del pecho y una claridad sin drama en la cabeza. Algo así como si una ventana se abriera por dentro y el aire circulara con menos resistencia. Y en ese contexto su emoción faro no tuvo que ser invocada con esfuerzo. Se presentó como quien conoce la casa y al percibirla, trajo de regreso una imagen nueva, no del pasado esta vez, sino del presente posible. Una tarde de cocina en la que la conversación no necesitaba resolver nada, y aunque podría haber caído en el truco de soñar un futuro como escape, no convirtió la imagen en promesa, la dejó como tinta para escribir la sensación, y esa sutileza marcó la diferencia, porque ya no estaba usando el ritual para negociar con la realidad. Estaba usando la realidad del ritual para escribir en su cuerpo el estado que quería que la representara. Y cuando ancló con la mano en el esternón y el «ya estoy», su voz interna cambió de acento, como si la frase dejara de ser consigna y se volviera acto. Y a lo largo del día hubo pequeñas confirmaciones que no necesitaban exhibirse. Irle a un cliente no revisó 3 veces si su tono sonaba bien. Al encontrarse con una foto antigua, no se clavó en la herida de lo perdido. Al oír la canción que solían compartir, en lugar de hundirse, respiró y el cuerpo se quedó. Y lo más interesante ocurrió al anochecer,
cuando el impulso de empujar una reacción cayó por debajo del 3. Y entonces pudo dormirse sin el zumbido del «y», si hoy no pasa nada. ¿Cuándo? Porque por primera vez en mucho tiempo, su organismo tenía un lugar más atractivo donde quedarse que el banquillo del juicio. El cuarto amanecer puso a prueba su fidelidad, porque los días 4 tienden a traer sabotajes creativos, llamadas que interrumpen, notificaciones que juran ser urgentes, memoria afectiva que quiere medir si ya funciona, y ella, que ya se conocía, dejó el teléfono en otra habitación y se sentó antes de que cualquier voz externa despertara. Respiró, ordenó, eligió, ancló y algo nuevo apareció. Su postura cambió por sí sola. El esternón ya no pedía permiso para elevarse. Su nuca encontró la vertical sin rigidez. Su mirada descansó en un punto medio sin vagar ni aferrarse. Y la emoción faro adquirió un matiz inesperado. Ya no era solo seguridad dulce, era seguridad con curiosidad, ese brillo suave de quien se sabe bien. Y por eso mismo, tiene espacio para explorar, y ese matiz tuvo un efecto directo en su comunicación posterior, porque cuando horas más tarde recibió una historia pública donde él aparecía en un plan que antes le habría disparado un tsunami de interpretaciones, su cuerpo no saltó a la alarma ni se escondió. Hizo algo inaudito para su vieja versión. Sintió 2 respiraciones, tocó el anclaje y eligió no reaccionar, no por dureza ni por orgullo, sino porque el gesto no cabía en la emoción faro que estaba enseñando a su sistema. Y al no reaccionar, su organismo le regaló algo aún más valioso que una respuesta. La experiencia de ser dueña de su clima interno, aun cuando afuera hubiera nubes pasajeras. Y esa experiencia es la semilla de cualquier magnetismo duradero. Porque los cuerpos desean el clima en el que funcionan mejor y huyen del clima en el que se desorganizan. Y ese día, por primera vez, ella fue clima y no pronóstico. El quinto amanecer no trajo fanfarrias. Trajo una confirmación. La confirmación de que el cuerpo aprende rápido cuando se le enseña con amor y con orden. Encendió el compás casi sin pensar en él. Dejó que la emoción subiera como quien abre la llave y el agua sale. Ancló con el gesto más mínimo, un roce de pulgar en el pliegue del índice, y 2 exhalaciones un poco más largas. Y en ese microtiempo, una frase nació sin estrategia. Estoy bien y se nota. No era soberbia, era constatar que el esfuerzo de días había fabricado una presencia habitable. Y el mundo, que reacciona a las presencias habitables como las plantas al sol, hizo lo que hace cuando no lo forzamos, se movió. No con trompetas ni con promesas grandilocuentes, se movió con humanidad, con un mensaje de él, que no pedía perdón ni vendía humo. Un mensaje simple que reconocía una disponibilidad distinta, una curiosidad sin agresión, un ¿cómo estás?, que no sonaba a control sino a interés genuino. Y ella, en lugar de convertir ese pequeño puente en juicio, apoyó apenas el pie. Respondió sin teatralidad, sin factura, sin hacer del instante un plebiscito de su valor, y continuó su día con la misma coherencia con la que lo había empezado. Y esa continuidad, ese no romper el sello por la emoción del logro, fue el acto más poderoso de los 5 días. Porque le enseñó al cuerpo que los logros no son permisos para abandonar el estado, son oportunidades para consolidarlo. Y al anochecer, cuando repasamos juntas su recorrido, pudimos nombrar con honestidad los cambios observables. Urgencia matinal a la baja, anclajes funcionando como atajos nobles, imágenes limpias evitando el museo del dolor, tono comunicacional menos reactivo, sueño más profundo. Y sobre todo, una sensación inédita de suficiencia suave que no se confunde con frialdad. Ese tipo de suficiencia que el cuerpo del otro registra sin saberlo como un lugar donde dejar las armas. Si te cuento la experiencia de María con este nivel de detalle, no es para que copies sus escenas, sino para que copies su lealtad al orden, porque el orden no la volvió rígida, la volvió libre, y en esa libertad, su presencia empezó a escribirse en la piel del día del otro, no como un mandato, sino como una melodía que el organismo reconoce con alivio. Por eso, si ahora mismo dentro de ti hay una parte que susurra,
Yo también quiero ese clima. Escucha ese susurro con respeto, porque es la parte de ti que ya entendió que perseguir migajas solo te agota y que sostener coherencia te multiplica. Y si te preguntas qué viene después, viene exactamente lo que selló el proceso de María y lo que sella el de cualquiera que decide crecer desde adentro. La higiene mental y del entorno que protege este fuego noble, para que no se apague con las corrientes de aire de un mundo que todo el tiempo intenta venderte urgencia. Porque sin esa higiene los anclajes pierden potencia, el compás se llena de interferencias, y la emoción faro se contamina con microtoxinas invisibles. Y como quiero que lo que has encendido no solo dure, sino que se expanda, en la siguiente parte vamos a preparar el terreno cotidiano con precisión. Vamos a blindar tu amanecer y tu primera hora del día para que tu cuerpo reciba, cada mañana, el mensaje inequívoco de que aquí manda la calma dirigida y no la ansiedad heredada. Y será entonces, con esa base limpia, cuando entremos, sin prisa pero sin pausas, a la ventana más receptiva del día y al protocolo cronometrado que revelaremos cuando tu sistema ya esté listo para sostenerlo sin arruinarlo con la necesidad. Para que lo que encendiste con María no se apague cuando amanezca un día difícil, necesitamos blindar el terreno con una higiene mental y del entorno que funcione como un invernadero para tu coherencia. Porque no basta con sentir la emoción faro si cada mañana la arrojas a un clima de ruido, notificaciones y promesas que compiten por la presidencia de tu sistema nervioso. Y no porque seas débil, sino porque eres humana, y lo humano responde al contexto. Así que vamos a reescribir tu amanecer, como si fuera una liturgia sencilla que el cuerpo pueda reconocer incluso medio dormido. Y esa liturgia empieza la noche anterior cuando decides que no le entregarás al teléfono la llave del templo. Lo dejas fuera del alcance ritual, no como gesto de heroísmo, sino como acto de amor a tu latido. Y ordenas en tu espacio una señal silenciosa de que el día tendrá un comienzo distinto. Puede ser una manta doblada en el lugar donde te sientas. Puede ser un vaso ya dispuesto con agua. Puede ser una ventana a medio abrir para que el aire fresco haga decoro con tus pulmones. Lo importante no es la estética, es el mensaje que el ambiente le da a tu biología. Aquí no venimos a pelear, venimos a habitar. Y cuando ese mensaje es consistente, el cuerpo se adelanta a obedecer sin que tengas que negociar cada paso con la mente, porque el organismo ama los rituales que lo reparan. Y no hay nada más magnético que una persona que llega a su día con el pulso en paz, incluso antes de pronunciar una sola palabra, porque esa paz se vuelve la madera donde arderá la intensidad noble que el otro recordará cuando te piense a media tarde. La higiene mental no es una lista inalcanzable de reglas, es una decisión repetida de no contaminar el primer tramo de tu día con aquello que dispara tu viejo guión. Y por viejo guión quiero decir ese reflejo que te hace buscarte en los ojos ajenos antes de haberte encontrado en tu respiración. Por eso el orden del amanecer importa tanto. Porque si el primer diálogo del día es con un feed que te vende urgencia, o con una pantalla que te devuelve un silencio interpretado como juicio, lo que enseñas a tu sistema es que la realidad manda y tú obedeces. Y todo el trabajo de coherencia se te convierte en tarea cuesta arriba. Pero si el primer diálogo del día es con tus pulmones, con tu esternón que aprende a elevarse sin pedir permiso, con tu emoción faro que ya no la declaras en voz alta, sino que la dejas subir como la marea que reconoce la luna, entonces la realidad que llega después te encuentra con una arquitectura montada y no con un andamio inestable. Y ese encuentro cambia todo. Porque no es lo mismo leer un mensaje desde el cuerpo que está pidiendo oxígeno que leerlo desde el cuerpo que ya se lo dio. No es lo mismo mirar una historia desde el estómago vacío de certeza que mirarla desde un pecho que ya decidió cuál será su clima. Y cuando el clima lo eliges tú, la meteorología externa pierde la capacidad de secuestrar tu jornada. Hay un detalle pequeño que multiplica la higiene y que casi nadie practica porque parece obvio solo después de sentirlo. La manera en que tocas el mundo en los primeros minutos debe ser física y no digital. Porque la biología necesita evidencia táctil de que existe aquí y no solo en ese allí infinito de las pantallas.
Así que cuando abres los ojos, deja que tus pies encuentren el suelo antes de que tus ojos busquen un brillo artificial. Bebe el agua que preparaste no para cumplir una regla, sino para darle al cuerpo el mensaje de abundancia que lo saca de la urgencia. Revisa tu postura como quien ajusta un instrumento antes de un concierto. Siéntate aunque sean 3 minutos en el lugar que elegiste y honra el compás que tuviste la paciencia de entrenar. Porque ese compás es la contraseña de acceso a tu versión magnética. Y una contraseña repetida de manera consistente se vuelve reflejo. Y el reflejo es el mejor amigo de la coherencia cuando el mundo te presiona. Porque en el apuro nadie tiene tiempo de filosofar. Pero todos podemos entrar en un gesto anclado que nos devuelva la casa por dentro. Por eso el entorno debe estar dispuesto de modo que te invite a ese gesto, sin pedirte fuerza de voluntad heroica. De modo que el camino entre la cama y tu lugar de práctica sea corto, despejado y cálido. De modo que la manta, el vaso, la ventana, te digan sin palabras lo que tú ya sabes, que hoy también podrás sostenerte. La higiene mental también implica cerrar la puerta a los mini-acuerdos con la toxicidad que tanto te han costado. Esos pactos silenciosos con la comparación, con la ironía que te hiere por dentro aunque arranque una sonrisa afuera, con la costumbre de convertir cada acontecimiento en un examen. Y no te pido que te conviertas en estatua imperturbable porque eso no es humano ni es deseable. Te pido que uses la disciplina que ya posees para distinguir entre lo que alimenta tu emoción faro y lo que la corroe. Y si elegiste ternura como faro, notarás que el sarcasmo te deja una resaca emocional que nadie ve pero que tu compás sí percibe. Y si elegiste seguridad, notarás que las microprotestas públicas disfrazadas de autoestima son en realidad pequeñas traiciones al estado que estás construyendo. Y eso no significa que no puedas hablar. Significa que hablarás cuando tu cuerpo esté en casa y no cuando esté pidiendo auxilio. Porque lo que dices desde casa imprime de un modo en el cuerpo del otro. Y lo que dices desde el auxilio imprime de otro. Y el objetivo aquí no es ganar discusiones. Es volverte inolvidable por el clima que traes. Y ese clima no se compra ni se actúa. Se cultiva entre tu primer respiro y la primera mirada que le das al día. Hay una trinchera invisible que quiero que fortalezcas porque es la grieta por la que se escapa la fuerza de casi todos. El minuto posterior al ritual. Ese instante en que se apaga la vela y el mundo vuelve con sus voces. Porque lo que hagas entonces confirmará o negará todo lo que acabas de sembrar. Y si vuelves a la pantalla con hambre de confirmación, el cuerpo aprende que lo de adentro fue solo un ensayo para pasar el examen de afuera. Pero si te pones de pie y llevas tu estado a una acción física alineada con tu mejor versión, aunque sea mínima, tender la cama con presencia, anotar en un cuaderno la frase sentida y no pensada que apareció durante el compás, preparar tu desayuno sin convertirlo en ceremonia vacía, salir a caminar 5 minutos respirando como respiraste sentada. El mensaje que inscribes en tu sistema es radicalmente distinto. Lo de adentro manda, y cuando lo de adentro manda con amor, lo de afuera tiende a ordenarse por pura inercia de la coherencia. Y el otro, que no sabe de tus rituales pero sí siente tus climas, recibe la versión de ti que no pide pruebas para existir. Y eso, créeme, es lo más atractivo que existe. Protege también la hora de oro que sigue al amanecer, como quien protege una inversión emocional de altísimo rendimiento, no llenándola de tareas que te expriman, sino eligiendo conscientemente una secuencia que sostenga la emoción faro que elegiste. Si tu faro es complicidad, conviene que esa hora te encuentre haciendo algo que te recuerde que tú también eres buena compañía para ti. Si tu faro es seguridad dulce, conviene que esa hora no se convierta en una carrera de obstáculos contra el reloj. Si tu faro es ternura madura, conviene que esa hora no la dejes en manos de voces que venden indignación como entretenimiento. Porque cada exposición temprana a contenidos que desordenan tu campo es como abrir ventanas al viento cuando estás intentando mantener el calor amable dentro de tu casa. Y no se trata de vivir aislada ni de temer al mundo. Se trata de haber entendido por fin que el mundo se habita mejor cuando tú ya estás habitada por ti.
Y esa jerarquía es la que la higiene mental fortifica cada día hasta que se vuelve tu nueva normalidad. Hay una tentación que aparece cuando te empiezas a sentir fuerte y que debes mirar con la misma ternura con la que miras a una niña traviesa. Querer demostrar a otras personas tu cambio, publicar tu nuevo orden, anunciar tu paz, convertir el ritual en escaparate. Y aunque entiendo el entusiasmo, recuerda que todo lo que nace con necesidad de ser visto se debilita, porque la energía se fuga en la exhibición. Así que regálate el lujo de sostener tu transformación en silencio el tiempo suficiente como para que hable por ti cuando sea inevitable que hable. El silencio no es falta de poder, es su contenedor. Y cuando quien importa te sienta, querrás saber por qué, y entonces podrás elegir si compartes la historia. Pero la historia ya no será un folleto para convencer, será un testimonio que no necesita vender. Y ese tono también se registra en su organismo como ausencia de presión, y la ausencia de presión es la antesala de la atracción profunda. Si alguna vez te descubres quebrando el sello del amanecer, porque una noticia te descolocó, o porque un recuerdo te mordió con dientes de nostalgia, no te condenes a la perfección que solo vive en los libros. Vuelve al anclaje como quien vuelve a un abrazo. Respira como respiraste. Roza el pliegue entre índice y medio, o toca el esternón con una caricia breve y repite sin liturgia un «ya estoy», lo suficientemente bajo como para que solo te oigas tú, y deja que el cuerpo haga el resto. El cuerpo, cuando no lo atacas, sabe volver, y cada vez que vuelve desde ese gesto, refuerzas la ruta neurológica que te permitirá sostenerte sin rituales largos, incluso cuando la vida te suba el volumen. Y ese sostener sin espectáculo es la clase de estabilidad que, a medio plazo, se escribe con tinta indeleble en la memoria ajena. Porque el organismo del otro aprende que cuando piensa en ti, no está entrando a un campo minado, sino a un terreno firme donde puede descansar sin justificarse. Y esa reputación energética es más fuerte que cualquier artificio. La higiene del entorno tiene otra capa que no se suele mencionar, y que, sin embargo, es decisiva. ¿Con quién compartes tus primeros intercambios del día? ¿Y qué tono tienen? Porque los diálogos tempranos son como las primeras notas de una canción que te persigue hasta la noche. Y si esas notas están afinadas con tu emoción faro, todo lo que viene después tiene más facilidad para armonizar. Si esas notas desafinan, el resto de la partitura será un ejercicio constante de corrección, que agota y distrae. Así que escoge con delicadeza los primeros impactos sociales de tu jornada, no por elitismo ni por frialdad, sino por respeto a tu compás. Y cuando no puedas elegirlos, lleva tú la batuta con tu presencia. Propone ritmos, ofrece pausas, elige palabras cuyo color no traicione el clima que decidiste. Y si el entorno insiste en arrastrarte al ruido, recuerda que siempre hay un refugio que nadie te puede quitar. El respiro más largo, el gesto ancla, el «ya estoy». Y desde ahí continuar. Quizá ahora sientas que esta higiene te pide demasiado, pero te aseguro que te devuelve más, porque lo que antes te llevaba horas de lucha interior, ahora te toma minutos de preparación. Y lo que antes te arrastraba a conversaciones desgastantes, ahora te invita a silencios llenos. Y lo que antes te hacía mendigar escenas, ahora te permite escribirlas con la tinta de tu estado. Y cuando eso sucede varias mañanas seguidas, el día se convierte en extensión de tu altar en lugar de ser su enemigo. Y tu presencia empieza a funcionar como un campo donde los demás, sin estar conscientes de por qué, bajan el arma. Y al bajar el arma queda al descubierto el impulso de acercarse. Porque nadie se resiste durante mucho tiempo a un lugar donde la respiración vuelve a su sitio. Y ese lugar, si sigues así, serás tú. Con el terreno blindado y tu primera hora convertida en un corredor de aire limpio para tu señal, ya no necesitas esforzarte para mantener la coherencia. La coherencia te mantiene a ti. Y desde ahí podemos dar el paso que separa a quienes se quedan en la teoría de quienes convierten su estado en firma emocional. La elección deliberada de una emoción faro única que te represente hoy sin contestación interna. Esa emoción que orientará tus gestos,
tus silencios y tus palabras para que, cuando el otro te piense, su organismo encuentre una sensación clara y no una confusión. Y como elegir bien esa emoción es el arte que distingue el ruido del recuerdo. En la siguiente parte vamos a entrar, con la misma precisión que has demostrado hasta ahora, en el corazón de esa elección. Vamos a probarla en tu cuerpo. Vamos a pulirla hasta que no chirríe. Y vamos a dejarla tan bien instalada que puedas llevarla contigo como quien lleva una nota en el bolsillo, lista para ser leída con apenas rozarla. Si este contenido te está removiendo algo profundo, si has sentido que por primera vez alguien pone en palabras lo que tu corazón sabía, pero tu mente no sabía ejecutar, entonces quédate cerca, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que vamos a revelar en las siguientes partes no lo vas a encontrar en frases sueltas ni en videos rápidos. Aquí vamos a completar el método paso a paso, sin dejar grietas, para que no solo piense en ti un instante, sino que tu presencia se vuelva un pensamiento recurrente, inevitable y natural en su día. Suscríbete y no te quedes fuera justo cuando estás a punto de aprender lo que muy pocos han sabido aplicar sin destruirse en el intento. Lo más valioso viene después, y si sigues aquí, lo vas a vivir.